vamos a compartir el último mensaje de esta serie que llamamos Una familia dirigida por la fe. No estoy diciendo nada nuevo, ni estoy descubriendo la pólvora cuando digo que la familia está experimentando un ataque masivo permanente, buscando destruir a las familias. Familias que se destruyen a pedazos todas las semanas. Es la noticia de todas las semanas. ¿Cuál es la nueva familia que se desarmó? ¿Cuál es la nueva familia que cayó? Estamos viviendo un bombardeo terrible. Ser ingenuos acerca de esto es ya el principal problema. Y esto no empezó ayer, empezó hace mucho tiempo. Yo recordaba cuando mi hijo mayor entró a la primaria. Eso ya hace mucho tiempo. Hace bastante tiempo. Y en un momento la docente, la maestra de escuela primaria, decidió hacer un trabajo acerca de la familia. Así que les dio un trabajo a los chicos y el trabajo consistía en ver varios capítulos de Los Simpson. Y yo en ese momento me indigné. Me indigné porque dije, no hay familia más disfuncional que Los Simpson. Justamente esa familia van a utilizar como modelo para que mis hijos trabajen acerca del tema de la familia. Y la verdad que me indigné y como siempre creí ser un padre involucrado y hacer las cosas bien, fui a tener una charla con la maestra. Y le dije a la maestra, mire, esto es así, no podríamos haber hecho otra cosa. Y sé lo que me dijo la maestra, esto ya fue hace 20 años. ¿Qué quiere que le diga? Dentro de todos los contenidos culturales que los chicos están consumiendo hoy en día, es la única familia. Yo también busqué a ver si hay otro programa televisivo, hay otro producto, contenido cultural que los chicos todos estén viendo en la sala, y la única familia entera que ellos ven en televisión son Los Simpson. De hace 20 años aquí, la situación no mejoró. La situación es terriblemente... Los Simpson siguen siendo la única familia entera que anda vuelta por ahí. Casi todos los contenidos culturales que nosotros vemos, y tenemos que ser honestos, que somos parte de una generación adictos a las pantallas. Ojalá estuviéramos tantas horas delante de una pantalla como lo estamos, por ejemplo, leyendo la palabra de Dios, pero no como vidrio, y sé que no es así. Muchos de nosotros, en distintos formatos, dispositivos, estamos horas y horas consumiendo contenidos culturales a través de una pantalla chica, grande, widescreen o como la quieras. Y si vos prestás atención, todos esos contenidos culturales siempre tienen los mismos protagonistas. ¿Cuáles son los protagonistas del momento? Hombres, y presta atención, no sé qué estás viendo, qué telenovela, qué serie, no importa. Hombres, o que son inútiles o son violentos. Encajan en una de esas dos únicas categorías. O son inútiles y cobardes, o son violentos y peligrosos. Todos los hombres y todos los personajes masculinos que aparecen en todos los contenidos culturales están en ese lugar. En el caso de Homero sería un inútil, ¿no es cierto? Que no puede detener su adicción a la cerveza y a comer compulsivamente. Es así, o es un inútil total, o es un violento peligroso que habría que detener. ¿Cuáles son los personajes recurrentes? Adultos egocéntricos. Adultos egocéntricos me refiero a mujeres, madres o mujeres que pretenden ser madres, pero no están dispuestas a ser esposas. Hombres que quieren ser padres, pero no están dispuestos a ser esposos, o no saben cómo ser esposos. De hecho, una de las cadenas de supermercados que tiene presencia en nuestra ciudad, su emblema desde el Día del Padre para aquí es un personaje multimediático que todos lo conocemos y que lo conocemos a él y a su hijito. Es decir, un hombre que quiso ser padre y que dice amar a ese hijo, pero no lo suficiente para asegurarle que ese niño tenga una madre. Donde los niños son una mercancía de los adultos egocéntricos. Eso es lo que está sucediendo. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo todos los contenidos culturales que estamos viendo incluyen adolescentes sin control. Sea los 100 o lo que sea, el mundo perfecto y el producto perfecto para un adolescente joven es un mundo sin adultos. Es un mundo sin control.
Y en medio de todo esto que consumimos todos los días, que es nuestra programación diaria de contenidos culturales, si hay algo que notamos es la ausencia completa, mejor dicho, la ausencia de una familia completa. No sé qué producto cultural estás viendo, a menos que sea turco, pues dice turco zafa, mirá. Pero a menos que sea turco, no va a haber nunca una familia completa. Y si hay una familia completa, esa familia va a ser caricaturizada como una cantidad de gente hipócrita que están juntos por alguna otra razón que no es el amor. Ahora, ¿todo esto es ingenuo? No. Es programación cultural. Así se llama, programación cultural. Vos te sentás, le dedicás 2 horas a que te digan cómo tenés que pensar y te digan cómo debe ser la realidad. Y para colmo, dentro de toda esta gama de personajes que aparecen en los contenidos culturales que consumimos, aparecen todo tipo de gente con vida absolutamente desordenada, enseñándonos moralidad a todos nosotros. ¿Cuál es el producto de esto? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias están a la vista. Somos parte de una generación discapacitada. Discapacitada para el amor verdadero. Hombres incapaces de amar a una mujer. Amarla de verdad. Amarla hasta el final. Amarla a pesar de lo que venga. Amarla hasta el sacrificio. Somos parte de una generación de mujeres que no saben amar a un hombre. No saben amarlo y sostenerlo y estar a su lado en las buenas y en las malas. Las relaciones duran poquito, son chiquititas, un amor chiquito que se rompe fácil. ¿Cuál es la consecuencia de todo este bombardeo que lo que estamos viviendo? Vidas fragmentadas, personas solas. La soledad va a ser la plaga de las próximas generaciones. Porque cada vez que se rompe una familia, quedan hijos solos, hombres solos, mujeres solas. Soledad es el final de este cuento. Una soledad atroz. Una soledad atroz. Es por eso que dedicamos todo este mes a hablar de este asunto. Porque ignorar que estamos en una batalla ya sería perderla. Es curioso, ¿no? Porque cuando el reino de las tinieblas se levanta en oposición al movimiento de Jesús, su ataque es en las casas. Prestaba atención en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando se levantó la primera oposición en contra del movimiento de Jesús, en contra de la iglesia. Un tipo medio loco llamado Saulo se le puso en la idea de eliminar el movimiento de Jesús. Esto pasó a horas de arrancar el movimiento de Jesús, así que esta persecución y oposición que experimenta el movimiento de Jesús a lo largo de la historia no es nuevo. Y este tipo que se llamaba Saulo dice que iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. La iglesia es el movimiento de Jesús. Ahora, ¿cuál es su táctica? Iba de casa en casa. Y yo creo que la táctica sigue siendo la misma. El adversario del movimiento de Jesús quiere acabar con la iglesia. Casa por casa. Familia por familia. Golpeando y queriendo derribar una familia a la vez. La buena noticia es que tan cierto como que hay un peligro, hay una receta. Y lo más paradójico de todo es que el loco de la guerra, este tipo Saulo, es el que nos la va a dar. Porque después de un tiempo él tuvo un encuentro con Jesús y de convertirse en un perseguidor de la iglesia, se convirtió en el principal misionero de la iglesia. Y muchos años después, en un contexto específico, en Hechos capítulo 16, versículo 31, él le dice así, este hombre Saulo, en aquel tiempo se cambió su nombre por Pablo, y le dijo así a un carcelero en Filipos: cree en el Señor Jesucristo, y tú y tu familia se salvarán. Tan cierto como que el adversario quiere detener el movimiento de Jesús, derribando casa por casa, familia por familia. Tan cierto es que la receta para la victoria sigue siendo la misma. Cree en el Señor Jesús y vos y tu familia se salvarán. Solo una familia dirigida por la fe va a permanecer de pie después del bombardeo cultural que estamos viviendo.
No dije una buena familia, porque a veces nos conformamos con, bueno, somos una buena familia. No es suficiente ser una buena familia, ni una familia religiosa, ni siquiera una familia que se declare evangélica. A ver, que para el censo, ahora cuando venga el censo y pregunte, evangélico. Eso no sirve. Solo una familia dirigida por la fe va a sobrellevar las tormentas que vienen y va a permanecer de pie. A lo largo de este mes aprendimos que es una familia dirigida por la fe. Es una familia cuyo centro es Jesús. Es una familia cuyo ideal, el ideal de Dios, es la meta por la cual vive. Es una iglesia que toma el poder de Dios como el principal recurso para enfrentar todas las batallas que enfrente. Es una familia que ha adoptado hábitos que son la cuerda que lo sostienen. Todo esto hemos hablado durante estas semanas, ¿no es cierto? Y hoy vamos a hablar del último elemento de una familia de fe, que es una familia que tiene una misión y un propósito claro como la brújula que dirige cada uno de sus pasos. Una familia dirigida por la fe es lo que simplemente quiero decir hoy. Es una familia con una misión. Es una familia con un propósito claro. Sabemos para qué estamos. Como la familia esta de una de las pocas películas que hace poquito se han hecho dentro de tanto contenido cultural donde aparece una familia entera, que es esa película Los Increíbles. ¿Se acuerdan de esa película? Es una de las pocas cosas que uno ve, una familia entera. Y cada uno de ellos tiene un rol, pero son una familia que están en una misión. Yo siento que una familia a la cual a mí me gustó ser parte cuando era niño y la que de alguna manera intenté recrear cuando me tocó ser padre es eso. Es una familia donde sepamos que estamos juntos en una gran aventura, que estamos juntos en una gran misión. Somos un equipo que tenemos una tarea, que tenemos una misión. De eso me refiero cuando digo que una familia dirigida por la fe es una iglesia, una familia que tiene a Jesús como el centro, es una familia que tiene hábitos espirituales que la sostienen unida, es una familia que cuenta con el poder de Dios frente a lo que venga, pero entre tantas cosas y en este último día quiero decirte esto, es una familia que se miran juntos y dicen, tenemos una misión que vamos a vivir juntos. Quizás para ilustrar algo de esto, de qué se trata una familia con una visión, hoy simplemente quiero leer un pequeño episodio de la vida de Jesús en relación con una familia. Cuando hablamos de una familia, hablamos de una familia de 5, una familia de 3, una familia de 2, ¿no? Y todos los que estamos aquí estamos en diferentes etapas de la vida y por ahí estás en una familia de 5, en una familia de 3, una familia de 2. Esta familia de la cual voy a hablar hoy no es justamente el estereotipo, ¿no? Es una familia compuesta por 3 hermanos, un varón y 2 mujeres. El varón se llama Lázaro y las mujeres, las 2 hermanas, se llaman María y Marta. Y hay un episodio muy interesante en la vida de esta familia compuesta de 3 hermanos que quizá nos dé la pista de qué estamos hablando cuando decimos una familia con un propósito. ¿Cuál es el propósito de una familia dirigida por la fe? Dice en Juan capítulo 11, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. Jesús había conocido a Lázaro, María y Marta un tiempo atrás, en tantos peregrinajes que Jesús hizo por Palestina. En cierta oportunidad anterior él había llegado a Betania y justamente Lázaro le había abierto las puertas y le había dado hospitalidad, había sido huésped de Jesús en esta casa, y de aquella visita que había pasado hace mucho tiempo se generó una amistad entre Jesús y estos 3 hermanos. Cada vez que Jesús andaba por Betania, ¿dónde se iba a hospedar? Se iba a hospedar a la casa de María, Marta y Lázaro. Pero ahora había surgido algo. Dice este texto que Lázaro, ¿cómo estaba? Enfermo. Y Jesús andaba por ahí, por otro lado, yendo de pueblo en pueblo. Así que María y Marta le envían un mensajero a Jesús diciéndole simplemente, Jesús, ese amigo que tanto amás, que vive en Betania, está enfermo y está mal. Por favor, venite pronto porque te necesitamos. Y Jesús hace algo muy paradójico. Yo tengo que ir rápido con esta historia, que es una historia apasionante, después léela completa en casa. Jesús hace algo bastante extraño, ¿no es cierto?
Y es que en vez de salir corriendo a ir a resolver el problema, se lo toma con soda. Dice, bueno, ya vamos a ir. Viste, que vos decís, no, pero si realmente lo amás, si es tu amigo, cuando un amigo tiene un problema, uno sale corriendo a resolver el lío. Sin embargo, Jesús deliberadamente dice, no hay problema, está todo bajo control. Dice que cuando Jesús oyó la noticia en verso 4, dice, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Te pasó eso alguna vez? Al final de cuentas, Lázaro era un buen seguidor de Jesucristo, un hombre que se había expuesto por Jesucristo, que su familia había apostado por Jesucristo, y ahora se encuentra en una situación de salud compleja. Y la pregunta es, Señor, si yo hago todo bien, si yo te sirvo, si yo te agrado, ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y cuando la enfermedad golpea tu vida, muchas veces uno entra en crisis. ¿Dios realmente me amás? ¿Dios realmente me querés? Y Jesús empieza a dar una clave que nos va a ayudar mucho. Él dice, esto es para la gloria de Dios. Dios nunca prometió que nos iba a eximir de las adversidades. Nunca prometió eso. Y si alguien te vendió ese cuento, no existe. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, pérdidas, heridas, enfermedades. Cosas malas le suceden a la gente buena. Es así. Dios nunca prometió que no ibas a tener adversidades. Lo que sí prometió es que ninguna adversidad que enfrentes iba a ser un despropósito. Él prometió propósito. Y Jesús dice, esto va a ser para la gloria de Dios. A lo mejor estás pasando un tiempo de adversidad, de enfermedad, una situación, preguntándote por qué a mí, por qué así, por qué ahora. Recordá, cosas malas le pasan a la gente buena. Pero la promesa de Jesús, ¿cuál es? Que Él es capaz de tomar aún las peores cosas que te suceden y dar las vueltas. El peor plan del enemigo para hacerte daño, Dios lo puede dar vuelta para que sea el mejor plan para bendecirte. Dios es capaz de transformar toda adversidad y darle una dirección completamente opuesta. Así que esto lo dice Jesús a sus discípulos. Muchachos, tranquilos, no sean alarmistas. Esto no va a terminar en muerte. Esto va a ser para la gloria de Dios. ¿Y qué hace Jesús? Dice en el verso siguiente que aunque Jesús amaba a Lázaro, a María y a Marta, se quedó 2 días. Mire, si usted llama a la ambulancia, a una emergencia, y la ambulancia aparece 2 días después, ¿qué haría usted? Usted rescinde el contrato con ese servicio de salud, ¿no? Bueno, parece que Jesús hizo algo parecido. Lo llamaron de urgencia, le dijeron, Lázaro se está muriendo, te necesitamos ahora. Y Jesús deliberadamente se queda 2 días. Dios tiene el control. Yo me imagino cuántas cosas le estamos pidiendo a Dios hace rato y todavía no suceden. Dios, era para hoy, ¿eh? Lo que te estoy pidiendo no era para hoy. Pero los tiempos de Dios siempre son los tiempos perfectos. Y muchas veces Dios permite que las cosas se agraven para que cuando Él entre en acción, su gloria todavía brille de una manera superior. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro llevaba ya 4 días en la tumba. Jesús, muy malo lo tuyo. Dijiste que esto no iba a terminar en muerte. 4 días en la tumba ya lleva el muchacho este. Se me ocurre que llegaste tarde. Jesús llega a Betania y se encuentra con esta situación. 4 días en la tumba. Es demasiado, ¿no? ¿Qué decís? ¿Tiene vuelta atrás esto? ¿Tiene arreglo? A veces nosotros sentimos que ciertas áreas de nuestra vida ya están muertas. Ya llevan 4 días en la tumba.
Nuestro matrimonio, no, ya está sepultado. Ya no tiene vuelta atrás. Muchas veces nosotros creemos eso, ¿no? Ya es demasiado tarde como para que Dios haga algo. A lo largo de esta historia veremos si es así. Veremos si es tan así. Porque para Dios, y cuando uno cree, no hay nada imposible. Y tu matrimonio puede estar sepultado y ya tener los papeles de divorcio y parece que ya no tiene vuelta atrás. Ya tiene 4 días en la tumba, 4 años en la tumba, pero Dios tiene el poder para dar vuelta a las cosas. Ese es nuestro Dios. Continúa la historia diciendo que Marta, que era la más inquieta, si conocen la vida de estas familias, todas conocen a Marta. Marta era la inquieta y María la más tranquila. Marta se entera de que Jesús está llegando al pueblo y ni se queda en la casa esperando. Sale de la casa y se va corriendo a encontrarlo a la entrada del pueblo, a Jesús. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Suena un pase de factura eso, ¿o no? Suena un reproche. Suena una queja. Suena una protesta. Mirá, Jesús, me parece que vos tenés cierta culpa en lo que está pasando. ¿Se puede hablar así con Dios? Jesús no se siente ofendido. Yo creo que a Dios no le molesta cuando nosotros, honesta y sinceramente, vamos y le decimos: Dios, no te entiendo. Me fallaste. Sos parte del problema, Dios. Porque yo te vengo pidiendo por esto hace rato y vos no haces nada, no haces nada, no haces nada y mirá en el lío que estamos ahora. Dios, vos sos parte del problema. Uno lo hace medio dividido, ¿no? Porque media neurona te dice que no deberías decir eso y la otra te dice que es lo que tenés que decir. Jesús no se siente ofendido. Así que Marta le dice a Jesús: si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. ¿En qué estamos, Marta? Está como dividida. Un poco lo quiere asesinar a Jesús y un poco sigue apostando a él, a decirle: bueno, y yo qué sé. ¿No te pasa a vos también lo mismo? Que a veces no sabemos si pelearnos o amigarnos con Dios, si renunciar o seguir creyendo. Y estamos en ese dilema donde por un lado estamos recontra mal y recontra enojados porque las cosas no salieron como queríamos, porque Dios no nos contestó como esperábamos. Y estamos entre pegarle un portazo a Dios y por otro lado sabiendo que es el único que nos puede resolver el lío. Y Marta estaba en ese dilema, en esa situación. Y Jesús le dice esto. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y en los momentos de crisis, vos lo que necesitas es una palabra de Dios. Solo eso, una palabra de Dios. Y Jesús veía el dolor de esta mujer y le dice: todavía no, pero tu hermano resucitará. Y muchos de los que estamos aquí estamos en el todavía no, pero mi matrimonio se va a levantar. Todavía no, pero yo sé que voy a ver a mis hijos caminando en el Señor. Todavía no, pero yo sé que voy a formar una familia, y una gran familia. Y en ese todavía no, ¿qué nos sostiene? Tengo una palabra de Dios. Y Jesús suelta su palabra a aquellos que la buscan. Y si en este momento estás en la oscuridad, decís: Señor, dame una palabra de cómo se supone va a terminar esta historia. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta ahí no entiende muy bien de qué está diciendo, piensa que le está dando un sermón acerca de escatología y le dice: bueno, yo sé que todos resucitaremos algún día cuando llevado al cielo, y no entiende lo que Jesús le está diciendo. Así que Jesús se ve en la obligación de aclarar y lo dice así. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Mírame, Marta, yo soy la resurrección.
Yo soy la gran esperanza. En el momento de oscuridad dirigí tu mirada a Él. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Lo crees, Marta? Y yo sé que ella en su corazón está diciendo, quiero creerlo, quiero creerlo. Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Esto es toda una gran revelación. Te lo digo ¿por qué? Porque en tiempos de Jesús ni los discípulos estaban muy seguros de quién era Jesús. Algunos lo llamaban un profeta, otros creían que simplemente era una reencarnación de Elías. Había una discusión de quién era Jesús. Y hay algunos pocos discípulos que tuvieron la claridad contemporáneos de Jesús para percibir quién era ese hombre que estaba delante de ellos. Uno de ellos, recordás, Pedro, cuando en el primer momento de lucidez dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto no vino de tu lógica, eso te lo tiene que haber dicho Dios. Y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Esta declaración de Marta es equivalente a la de Pedro. Es casi igual, ¿te diste cuenta? Yo sé quién sos. Yo sé que ese es el Mesías, el Hijo de Dios. Y ese fue el turno de Marta. Luego vino el turno de María. Como te dije, Marta, más inquieta, no pudo ni esperar que llegue Jesús, así que salió corriendo a buscarlo. En cambio, María, que era más pasiva, se quedó en la casa con todos los lloraderos. Antiguamente todos los vecinos se juntaban cuando alguien moría a llorar. Bueno, en aquel tiempo pasaba lo mismo. Y María estaba ahí. ¿Y qué hace Jesús? Le dice a Marta, Marta, anda a buscar a tu hermana, sácala de ahí y tráemela. En ese momento pensé, ¿no? Muchas veces uno está en entornos tóxicos, depresivos, negativos. Jesús tenía algo que decirle a María, pero primero tenía que sacar a María de ese lugar donde estaba, de ese lugar de depresión, de ese lugar de llanto donde ella estaba instalada. Así que la llamó aparte con este mensaje, el Maestro está aquí y quiere verte. Dios necesita sacarte de tu depresión para poder hablarte, de la tristeza donde estás. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Y los que estaban en la casa consolando a María, ¿qué hicieron? La siguieron. Así que, imagínate, María sale de su casa rumbo a las puertas de la ciudad y toda la procesión de gente con ella atrás de ella, diciéndole, ¿qué le pasa a esta María? ¿A dónde va? Vamos con ella. Y aquí viene la primera lección de hoy. ¿Cuál es el propósito de una familia dirigida por la fe? De pronto, María sale y con ella detrás un montón de gente. Este asunto ya dejó de ser un asunto de la familia. Este asunto de pronto se transformó en un asunto público. Lo que estaba sucediendo en la casa de Lázaro, Marta y María ya no era un asunto estrictamente privado y personal. Lo que estaba sucediendo en la casa de Lázaro, Marta y María se había transformado en un asunto público, se había transformado en un asunto social, se había transformado en un asunto de opinión pública, se había transformado en un asunto donde todo el pueblo estaba involucrado. Y esa es la primera pista que le quiero decir a todos los que estamos aquí. Lo que pasa en tu casa no afecta solamente a tu casa. Lo que afecta en una casa de una familia dirigida por fe, afecta a todo un pueblo. Si quieres anotarlo, una familia de fe es un espectáculo de su gracia. Así que te lo digo de una. Tu familia es un espectáculo. Y hay decenas y cientos de personas mirando cómo termina el sainete que está sucediendo en tu casa. Así como en el caso de María, Marta y Lázaro. Estaba todo el pueblo expectante a ver cómo termina esta novela. Claro, no había televisión, había que ver esa clase de cosas. Todo el pueblo estaba expectante. ¿Qué hacen estos tres? Si se enojan con Jesús, si lo rechazan, dice Jesús, ahora que ya viniste tarde, mejor no vengas, volvete, no te quiero volver. ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo termina esta película? Todo el pueblo estaba mirando a ver qué pasaba con esta familia. En esta semana,
vas a tomar decisiones. Decisiones en relación a tu matrimonio, decisiones en relación a tu familia. Y quiero que entiendas lo siguiente. Si algún día invitaste a Jesús a entrar a tu casa, si algún día decidiste ser un verdadero cristiano, si tu familia es una familia dirigida por la fe, lo que sucede en tu familia no es un asunto privado. Todo el pueblo está mirando qué pasa. Y lo que hagas puede traer gloria a Dios o deshonra a Dios. Porque si María, Marta se hubieran enojado con Jesús y lo hubieran abandonado a Jesús por enojo, por lo que sea, ¿eso qué hubiera producido sobre la vida de Jesús? Deshonra. Este maestro que vino hace unos meses atrás al pueblo ni siquiera fue capaz de resolver los problemas de la familia que lo hospedó. ¿Y sabes qué? Toda nuestra generación está viendo qué sucede con las familias cristianas. Y si ese Jesús es capaz o no de salvarlos. Y cada vez que nosotros, un hombre egocéntricamente rompe su pacto matrimonial, cada vez que una mujer egocéntricamente rompe su pacto matrimonial, cada vez que vos como joven despreciás a tus padres y te plegás a la tendencia de deshonrar a tus padres en vez de honrar a tus padres, como la Biblia dice, vos estás deshonrando a Jesús. Toda nuestra ciudad está mirando qué pasa con las familias cristianas. El problema no es que nuestro país tenga una ley de divorcio. El problema no es que en todo caso en nuestro país determinados tipos de abortos pasen a ser legales. El problema sería que las familias cristianas se divorcien y que las familias cristianas aborten. Ese sería el problema. Porque si nosotros hacemos eso, entonces ya no hay ninguna esperanza para nuestra generación ni para nuestro pueblo. Lo que sucede en tu casa, lo que vas a hacer esta semana, las decisiones que vas a tomar, no te afectan solamente a vos. Si sos una familia dirigida por la fe, si alguna vez invitaste a que Jesús entre a tu casa, ahora todo lo que suceda en tu casa ya no es un asunto privado y personal, es un espectáculo. Y se ha llamado a ser un espectáculo de tu gracia. Y cuando sos un espectáculo de gracia, sos un espectáculo de gracia cuando la fidelidad es más fuerte que la separación. Sos un espectáculo de gracia cuando el perdón es más grande que las heridas. Son un espectáculo de gracia cuando la honestidad es más fuerte que la oportunidad de hacer algo deshonesto. Somos un espectáculo de gracia cuando vivimos como verdaderos hijos de Dios, cuando no renunciamos a nuestra fe, aun cuando nuestros sueños lleven 4 años en la tumba. Lo que sucede en esa familia no era un asunto privado, era un espectáculo de su gracia. La historia continúa. Dice que cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Me parece que ya escuchamos eso, ¿no? Sería lo que hablaban todo el tiempo María y Marta, ¿no? Lo que hablaban en la familia. Y otra vez, María dividida. Por un lado se arrodilla diciendo: tú eres el Señor. Y por otro lado tenés la culpa. Así somos, ¿no? Divididos. Cuando sigue diciendo el relato, cuando Jesús la vio llorando y vio que los demás se lamentaban con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Nuestro Dios es un Dios que tiene sentimientos, ¿te diste cuenta? Y cuando Jesús vio ese escenario, despertó en él 2 cosas: enojo y compasión. ¿Dónde lo pusieron? ¿A quién? A Lázaro. ¿Dónde está? ¿Dónde lo pusieron? Les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. ¿Y lo llevaron a dónde? A la tumba. Y dice que cuando Jesús vio esa escena, a estas 2 mujeres a las cuales amaba, devastadas,
a toda esa multitud y a su amigo detrás de una piedra en una cueva, porque ellos no enterraban a las personas, sino que las ponían en una cueva tapada por una gran piedra. Así era el método de sepultura que utilizaban los judíos. Aparece una de las frases más breves de la Biblia y más contundentes. Dice: entonces Jesús lloró. Y uno dice: pero si Jesús sabía cómo terminaba la película. Porque Jesús sabía cómo terminaba esta película. Yo y vos la sabemos porque la leímos, y los contemporáneos en aquel momento no tenían idea de cómo terminaba esa película. Y si vos nunca leíste la Biblia, a lo mejor no sepas cómo termina esta película, pero si hay alguien que sabía cómo terminaba esta película, es Jesús. Y no te quiero espolear, pero termina bien. Y sin embargo dice que Jesús lloró. ¿Por qué Jesús hizo eso? Quizás porque delante de sus ojos, esa escena, dos mujeres de fe devastadas, un montón de curiosos, cuchicheando, algunos a favor, otros en contra de Jesús. Toda esa escena era como la eternidad condensada en un solo instante. Es la realidad de todas nuestras vidas, de nuestras torpezas, de un montón de dolores innecesarios. Dios no creó la muerte. La muerte es una consecuencia del pecado. Y cuando Jesús nos mira con cómo hemos destruido nuestras vidas, cómo hemos dejado morir tantas cosas en nuestra vida. La muerte es una consecuencia del pecado. El regalo de Dios es vida eterna, pero la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Esto no era el plan de Dios. Jesús miraba esa escena y dice: esto no era el plan de Dios, nunca fue el plan de Dios. Y cuando Jesús recorre con su mirada las historias de cada uno de nosotros, cómo nosotros hemos echado a perder tantas cosas buenas, la paga del pecado es muerte. Y vio Jesús toda esa escena. Es como haber visto en un instante la historia de toda la humanidad. Y Jesús lloró. Las personas que estaban cerca dijeron: miren cuánto lo amaban. Y lo curioso es que la otra mitad tuvo una conclusión diferente, pero otros decían: este hombre sanó a un ciego, no podía impedir que Lázaro muriera. Los dos estaban viendo la misma evidencia, los dos estaban viendo la misma escena, pero unos llegaron a una conclusión y otros llegaron a otra conclusión. Es la historia de hoy. La evidencia está delante de nuestros ojos. Hay gente que mira la evidencia y dice: Dios no existe. Y todo este asunto de la fe cristiana es un mito. Y hay otros que miran la cruz y dicen: jamás hemos visto tanto amor. Siempre ha sido lo mismo. La misma evidencia delante de los ojos de todos. Pero unos ven una cosa y otros ven otra cosa. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. Una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, le dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. No sé si alguna vez sentiste el olor de una persona que lleva 4 días muerta. Yo más de una oportunidad me ha tocado, como pastor, y muchas veces tener que estar acompañando a las familias frente a la pérdida de un ser querido. Más de una oportunidad nos ha tocado que descubrió a una persona que llevaba varios días fallecido en su casa y se enteraron cuando ya había varios días que falleció. Y el olor que produce el cuerpo descompuesto de una persona que lleva 4 días es un olor penetrante. No te lo olvidas nunca más en toda tu vida cuando lo sentiste una vez. Parece que te entra hasta dentro de los pulmones. Es un olor extremadamente penetrante y no podría describir de otra manera el olor que se siente. Lo que estaba diciendo Marta no era una exageración. Lo que estaba diciendo Marta era sumamente prudente. Jesús va a ser un asco. No juguemos con esto. Esto va a ser un asco. Va a ser, como ella dice, espantoso.
Pero Jesús dice, corran la piedra. Jesús no le va a correr. Y nadie iba a correr esa piedra a menos que contara con el consentimiento de Marta y de María. Y Marta y María estaban divididas entre el terror, el asco, el miedo que podría significar abrir esa piedra y tener que sentir eso, y una esperanza ilógica, incomprensible, de que a lo mejor algo bueno podía suceder. A veces nosotros nos sentimos en ese dilema, ¿no? Entre el miedo de tocar más lo que está pasando por temor a que empeore y la esperanza que a lo mejor Dios podría hacer algo y Dios podría cambiar el final de la película. Corra la piedra a un lado, le dijo Jesús, y Marta se opuso, pero Jesús le respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Marta, déjame que entre a tu tumba. Déjame que sea parte de tu lugar más oscuro y siniestro. Déjame que abramos juntos la piedra que tapa tus peores recuerdos, tus momentos más miserables y vergonzosos, lo más espantoso de toda tu vida. Y lo vamos a transformar en algo bueno. Hay una tensión, ¿no? Quizá la misma tensión que vos tenés en este momento. ¿Debería abrirle a Dios mi corazón y confesar cosas que no le he confesado a nadie, secretos que no le he contado a nadie, secretos vergonzosos, siniestros, oscuros? Y estás lidiando entre el miedo, que significaría decir la verdad, abrir tu corazón, exponer la realidad espantosa de cosas que has hecho y sucedieron, y esa llamita de esperanza que Jesús dice, ¿no te dije que si crees en mí, yo voy a transformarlo todo para bien? Marta y María prevaleció la esperanza sobre el miedo y sobre el terror, y consintieron en que esa piedra se mueva. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que aquellos hombres se dispusieron a correr la piedra. Y la corrieron. Dice que así corrieron la piedra a un lado. Yo estoy seguro que en el momento en el cual corrieron la piedra a un lado, todos hicieron así. Esto va a ser un asco. Esto va a ser espantoso. Todos dieron un paso para atrás cuando corrieron esa piedra. Lo que va a pasar a continuación va a ser una cosa de terror, literalmente de terror, de las peores películas de terror. Estamos metiéndonos con muertos. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Jesús hizo esta oración en voz alta y la hizo ¿para qué? Para que la escuchen otros, para que la escuchen todos los que estaban ahí en ese lugar y todos los que hoy en esta mañana estamos leyendo esto. Jesús hizo esa oración por vos y por mí, para que entendamos quién es Él y qué es lo que Él puede hacer. Entonces Jesús gritó, sal de ahí. Jesús no necesitó hacer ningún artilugio mágico, ni echar un polvo, ni nada. Si hay algo que distingue a Jesús de un montón de magos mercanchifles, es que Jesús solamente tenía que hablar. Solamente tenía que lanzar una palabra para que los milagros sucedan. Ese es nuestro Jesús. Una sola palabra del Maestro tiene poder para cambiar todas las cosas. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Los muertos escuchan. Los muertos escuchan. Pero la voz de Jesús la escuchan hasta los muertos.
Y Dios te está hablando en este día. Y te está diciendo, salí de ahí. Salí de ahí. Salí de ese lugar porque estás a punto de arruinarlo todo. Salí de esa postura porque esa postura te está condenando. Salí de esa actitud que estás tomando porque esa actitud te está enterrando solo a vos y a todos. La voz de Jesús atraviesa los muros. La voz de Jesús atraviesa nuestros más fuertes muros de negación. La voz de Jesús la oyen hasta los muertos. Y aunque una persona esté en su negación y no vea y no quiera ver y no quiera ver y no quiera ver lo que sucede, cuando Jesús suelta una palabra, la palabra de Jesús la escuchan hasta los muertos. Y Jesús en este día te dice, salí de ahí. Salí de esa postura, salí de esa actitud, salí de esa mentira en la cual estás porque te estás matando a vos y a los que te rodean. Salí de ese lugar. Y el milagro sucede. Dice que el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Esto sí que era una película de terror. Esto es como Walking Dead, una cosa así, ¿no es cierto? Cuando yo era chico estaba Titanes en el ring y uno de los personajes era la momia. La momia. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan los que estaban de aquella época? Yo imagino que Lázaro era más o menos así, ¿no? No tanto como la momia, pero una cosa así, una cosa de terror, de terror. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. El capítulo siguiente dice que prepararon una cena en honor de Jesús y Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. El que hasta hace unas horas antes estaba muerto, ahora está aquí sentado. Eso es lo que hace Dios. Matrimonios que hasta hace unas semanas no tenían esperanza, pero Él da nueva esperanza. Personas que estaban fantaseando con quitarse la vida y que ahora tienen una nueva alegría por la cual vivir. Eso es lo que hace Jesús. Dice que prepararon una gran cena en honor de Jesús y Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Es decir, todo volvió a la normalidad. Marta, ¿qué estaba haciendo? Laburando, porque a ella le gustaba hacer eso. María, ¿qué estaba haciendo? No lo dice aquí, pero seguramente estaba tratando de escuchar todo lo que Jesús puede enseñar. Y Lázaro, ¿qué estaba haciendo ahí? Lo que siempre hacía, nada. Todo volvió a la normalidad. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo y le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Una familia dirigida por la fe es un espectáculo de su gracia. En segundo lugar, una familia dirigida por la fe es una familia que le adora. Es una familia donde el perfume que llena el hogar es un perfume de adoración, un perfume de alabanza, no un perfume de gritos, ni de enojo, ni de quejas. Un perfume de alabanza es lo que llena la casa de una familia dirigida por la fe. Cuando todos los habitantes de la región se enteraron de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado entre los muertos. Entonces, los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que por causa de él, ¿por causa de quién? De Lázaro. Muchos los habían abandonado a ellos, a los maestros de la religión, y ahora creían ¿en quién? En Jesús. Y esta es la última clave de una familia dirigida por la fe.
¿Cuál es el propósito de una familia dirigida por la fe? En primer lugar, ser un espectáculo de su gracia, donde el perdón sea más fuerte que las heridas que nos podamos hacer, donde la fidelidad sea más fuerte que una fácil separación, donde la honestidad es la marca y no la deshonestidad. ¿Qué es una familia de fe? ¿Cuál es el propósito de una familia de fe? Ser un espectáculo de su gracia. ¿Qué es una familia de fe? ¿Cuál es el propósito de ser una familia de fe? Es ser un lugar de adoración a Dios, donde se respire un perfume de alabanza. Y esto es lo tercero y crucial. Una familia dirigida por la fe es una familia que todos tienen el claro propósito de ayudar a otros a creer en Jesús. ¿Para qué pasó todo lo que leímos hoy? Porque nada de lo que pasó en esta historia fue casual. No fue casual que Lázaro se enfermara. No fue casual de que Jesús se demorara y permitiera que sucediera lo que sucedió. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un propósito para esta familia. Y el propósito de Dios para esta familia no era necesariamente una vida fácil. No era justamente exceptuarlo de los problemas y de la adversidad, porque ya vimos que no es así. El propósito de Jesús para esta familia es usar a esta familia para que a través de esta familia muchos crean en Jesús. Eso es una familia dirigida por la fe. Una familia dirigida por la fe es un grupo de personas que se miran a sí mismos hoy en el almuerzo, cuando estemos juntos en casa, y nos miremos a los ojos y digamos, esta familia es una familia donde todos sabemos quién está en el centro. El centro de esta familia es Jesús. Una familia dirigida por la fe la compone un grupo de personas que se reúnen y dicen, todo lo que sucede en esta familia tiene un propósito. Lo que suceda dentro de este hogar tiene el propósito de ser evidencia de que Jesús tiene poder. Jesús tiene poder para ayudarnos a amar a pesar de los límites. Jesús tiene poder para ayudarnos a perdonar cuando creemos que las heridas ya parecen imperdonables. Jesús tiene poder para ayudarnos a levantarnos de la adversidad, por dura que sea, se llame desempleo, se llame enfermedad o como se llame. Una familia que se reúne en la mesa, nos miramos y decimos, lo que sucede en esta casa es un espectáculo de la gracia de Jesucristo. Una familia dirigida por la fe es un grupo de personas que se reúnen en la mesa y dice, estamos juntos y nuestra principal misión es que muchos otros conozcan a Jesús. Esa es nuestra principal misión y para eso estamos. Es hora de que nosotros hoy en el almuerzo nos juntemos en la casa y nos preguntemos qué clase de familia queremos ser. Porque solo una familia dirigida por la fe va a mantenerse de pie frente a toda la avalancha de cosas que suceden. No es suficiente tener una buena familia, ni una familia religiosa, ni una familia evangélica. Necesitas asegurarte que tu familia sea más que todo eso, sea una familia dirigida por la fe. Cuando hoy lleguen a casa y lleguen con estas invitaciones en su mano, un buen ejercicio sería sentarse y orar como familia y ponernos de acuerdo cómo juntos hacer una familia que sea parte de la misión de Dios. Que como familia el domingo que viene vengamos de la mano con muchos de nuestros amigos. Cómo juntos, como familias nos vamos a ayudar para que los compañeros de la escuela de nuestros hijos puedan acercarse a Jesús, para que los parientes que todavía no conocen a Cristo puedan conocer a Cristo, para que nuestros vecinos que todavía no han tenido la chance de que alguien les explique claramente cuál es la propuesta de Jesús, la puedan escuchar. Una familia que no está en babia, que no está perdiendo el tiempo, no una familia donde se respira tonterías, no una familia donde el televisor es el centro, una familia dirigida por la fe. Saben que tienen un propósito y una misión, y es ser usada por Dios para que muchos puedan conocerle. Yo no digo que esto sea fácil. Si leíste bien el último texto que leí, combinaba dos cositas. Por un lado, que los sacerdotes habían decidido matar ¿a quién? A Lázaro. Y por otro lado, de que Dios está usando a Lázaro y a su familia para que muchos crean en Jesús. Yo no te estoy hablando de una vida fácil. No te estoy hablando de una vida fácil. Y cuando vos
salgas del anonimato y le digas a tus vecinos que estás comprometido con Jesús, quizás eso te meta algunas complicaciones. Algunos te quieran eliminar del grupo de WhatsApp. No te van a matar, pero te van a eliminar del grupo de WhatsApp. No te estoy prometiendo una vida fácil. Te estoy prometiendo una vida que valga la pena. Que escriba historia. Tu familia está en misión con Dios. Y es hora de apagar la televisión. Y es hora de dejar que tanto ruido que no dice nada, ocupe nuestro tiempo. Y levantarnos como una familia en medio de una creación que se cae a pedazos. Dios está llamando a familias como de la de Lázaro, Marta y María. No sé cómo es de tu familia. Quizás son de 2, de 3, de 5, no sé cuántos son, no importa. Aunque no tengan el jueguito completo, papi, mami, los niños, no importa. Aunque sea de 2, de 3. Dios quiere que tu hogar sea un lugar donde la gracia de Dios se manifieste. A lo mejor tu situación está un paso más atrás. Y tu situación es que hoy llegaste a este lugar con un montón de cosas enterradas. Si es así, si llegaste aquí en medio de adversidad, de dificultad, de amenazas de divorcio, de separación, recordá quién es nuestro Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Y así como Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Dios te trajo aquí en esta mañana para decirte que si crees en mí, todo lo que está muerto va a levantarse.